Shalom, amados del Eterno, les saluda su amada hermana Ángela. Bienvenido a esta reflexión de la Parashá Jucat, pero antes de empezar vamos a hacer la oración por la Torah y ya así, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol heatan lanu, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten la Torah, Baruch atah Adonai noten hakadosh Torah. Tenemos Torah, vivimos la Torah y nos deleitamos en la Torah. Esta semana vamos a hablar de la Parashat Hukat. Eh, es una parasha que tiene unas connotaciones muy importantes y esta parasha significa estatuto de regulación decreto y la encontramos en Bamidbar, que es número 19.1 al 22.1 y en la Haftarah Shoftim, jueces, que es el 11.1 al 33 y en el Bri Hadacha, Yohanan, Juan 3.9 al 21. Bienvenidos a esta paracha. Vamos a hablar de la lilla número 1. Esta lilla es una lilla que tiene un tema muy, pero muy importante. Vamos a hablar de la paraduma. Muchos se preguntarán qué es la paraduma. La paraduma es vaca roja. Haciendo una investigación en el pueblo judío, de la extraje de Jabat.com, dice que en la historia del pueblo judío de Israel hubieron solamente 9 vacas rojas que se utilizaban para purificar al pueblo, y dicen que la 10ª vaca es donde vendrá el Mashiach. Esta semana yo me hice la siguiente pregunta: ¿cómo me estoy preparando yo para la venida del Mashiach? Pues muy fácil, hermano. Primero, yo lo he aceptado él como mi rey y salvador. He confesado a él que yo quiero estar con él en el milenio, que lo he reconocido a él como ese Padre bueno, agradable. También he ido delante de su presencia haciendo misbeh. He ido a las aguas a purificarme para poderme presentar delante de él. También he hecho tefiló, que es oración. He hecho techubá, bidú y confesión. Le he confesado al Padre mis pecados y también le he pedido que siembre mi arrepentimiento. Ahora, hermano, pregúntese usted, ¿cómo está haciendo usted para recibir al Mashiach? ¿Qué haces tú en tu día a día para glorificar su nombre? Decirle, Padre, yo me estoy preparando para ti. Yo puedo decir que en este momento yo mi templo lo estoy preparando para la venida del Mashiach. Y por medio del Ruach HaKodesh no estoy permitiendo que mi lámpara se apague, porque es recibirlo a él, esperarlo a él con lámparas llenas de fe. Entonces vamos a empezar a leer la Liyot 1, donde el Eterno le dice a Moshe y Aarón. Si muchos de ustedes no saben quién es Moisés y Aarón, Moisés fue un hombre escogido por el Eterno junto a su hermano Aarón, que más adelante estaremos hablando de Aarón, que Aarón fue un sacerdote también elegido por el Eterno, el cual tuvo una importancia en el pueblo de Israel y nos dejó unas enseñanzas muy importantes. Entonces el Eterno le dice a Moshe, este es el decreto de Torah que Elohim ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que traigan una vaca roja, la paraduma, sin falta ni defecto y que nunca se haya puesto yugo. ¿Qué quiere decir cuando el padre dice que no se haya puesto yugo? Que esa vaca tenía que ser una vaca santa para él, que no hubiese trabajado en el campo, porque era utilizado para la purificación del pueblo de Israel y no podíamos presentar una vaca que haya trabajado en el campo. Entonces, mire que el Eterno siempre para él pide que cuando nosotros vayamos a presentar algo delante de él, una ofrenda, esa ofrenda debe ser digno de él. No podemos llevar delante del Eterno cualquier ofrenda, porque ese olor fragante no va a subir delante de él. Ahora bien, vamos a ir a la Liyot 2. El Padre le dice a Moisés que esa persona que va a presentar esa vaca delante de él debe estar limpio para él. No puede
haberse contaminado con otras cosas, debería estar limpio para el Eterno. Y como nosotros nos presentamos limpio del Eterno, cuando nosotros bajamos a las aguas, nos quitamos esa ropa, nos limpiamos, nos sumergimos, ahí estamos purificándonos para Él. Y esa persona que iba a llevar esa ofrenda delante del Eterno tenía que estar limpio, no podía tener impurezas, porque entonces esa ofrenda que el pueblo presentaba para el Eterno no iba a tener ese olor fragante delante de él, y el Eterno quiere que todo lo que nosotros presentemos delante de él sea sagrado, santo, con un olor fragante. También en esta paracha, en el capítulo 20, que es cesar las aguas de la roca, y es cuando fallece Miriam. Si muchos no saben, Miriam era la hermana de Aarón y de Moisés. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muere Miriam, ellos entierran a Miriam en el monte Sin, pero después de eso el pueblo, cuando entierra a Miriam, pasan unas cosas que de verdad nos hace reflexionar a nosotros como hijos del Eterno. ¿Qué pasó en ese momento? Que el pueblo se reúne contra Moisés y Aarón. ¿Pero por qué pasa este acontecimiento? Resulta y acontece que por una cosa tan sencilla que pudieron haber llevado delante del Eterno, pero con su mentalidad que ellos tenían, se olvidaron del Eterno en ese momento. ¿Qué pasó ahí? Que porque el pueblo no tenía agua, ellos, ellos se fueron en contra de Moisés y Aarón, cuando Moisés y Aarón habían sido hombres escogidos por el Eterno, porque Moisés vino ya con un propósito, que era servir al Eterno en estos tiempos de la liberación del pueblo de Israel de Misrayim. Él ya tenía una promesa de parte del Eterno, que era liberar a ese pueblo. Y Aarón fue un sacerdote que el Padre escogió. Y el ver que el pueblo se fue en contra de ellos por algo tan sencillo, que debieron de haberle pedido al Eterno, pero se olvidaron del Eterno y se fueron en contra de las personas que el Padre había escogido. ¿Qué pasó ahí? Miren que en esta paracha era tanta la mentalidad de esclavo que tenía el pueblo de Israel en ese momento, que ellos le dicen a Moisés: ¿por qué traes al pueblo de nosotros a pasar necesidades? Hubiéramos preferido morir con nuestros hermanos delante del Eterno. Miren la magnitud de que cuando nosotros tenemos una mentalidad de esclavo, a veces de nuestra boca salen palabras ofensivas hacia nuestro Padre, hacia nuestro Elohim. Y más sabiendo todo lo que el Padre hizo por el pueblo de Israel, o sea, traerlo de esclavitud a libertad, y que ellos hubiesen preferido morir. Eso es muy doloroso, ver un pueblo renegando de las maravillas que el Eterno había hecho cuando el Padre les mostró su Kedushá. Kedushá es santidad. Les mostró su poderío al pueblo de Israel. Y ellos practicando la Chon Hara con esto, de decir que ellos prefirieron haber muerto delante del Eterno. Y le dicen: ¿por qué traes a la congregación de Elohim a este desierto para morir allí, nosotros y nuestros animales? Cuando el Padre venía haciendo milagros, maravillas para ese pueblo que renegaba por una simple situación, que todavía no tenían agua, cuando el Padre les dio de comer, los alimentó, espantó los animales salvajes del desierto, apartados del pueblo de Israel, porque ellos no tuvieron ningún encuentro con ningún animal salvaje que les pudiera hacer el daño. Siempre el Eterno estaba ahí cuidando de ellos, y ver la magnitud de ellos y la manera en que se expresaron. Puede decir y preguntarles: hermanos, ¿ustedes harían eso delante del Eterno? Renegar, practicar la chonjarar, esa lengua mala, cuando nosotros hemos podido ver todas las cosas que el Eterno ha hecho en nuestras vidas para sus hijos, cuando lo único que ellos tenían que hacer era orar delante del Eterno, orar y clamar a Él, que les saciara esas en esos momentos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Eterno escucha lo que el pueblo de Israel está diciendo,
Entonces Moshe y Aarón se fueron a la asamblea del testimonio y ahí hablaron con el Eterno, con la majestad, nuestro Elohim. Y el Eterno le dice a Moisés, toma el centro y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y delante de sus ojos dile a la roca que produzca agua, tú les traerás aguas de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales se críen y puedan beber. Pero ¿qué pasó ahí? Resulta y acontece que Moisés era un hombre demasiado humilde, un hombre que obedecía en todo al Eterno, un hombre dado para el Eterno. Pero cuando el pueblo se va en contra de él, Moisés en ese momento sintió desesperación, enojo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés en ese momento hizo algo que no debió hacer, no debía hacer y lo hizo. Entonces Moisés, ¿qué hace? Sigue las instrucciones del Padre, tomó el centro de la presencia de Elohim como él le había ordenado. Pero ¿qué pasó ahí? Que el Eterno le dice a Moisés que tocara la roca una sola vez, que la tocara, no que la tocara dos veces. ¿Y qué hizo Moisés? Tocó la roca dos veces. ¿Por qué hizo Moisés eso si el Eterno solamente le pidió que la tocara? Entonces Moisés levantó las manos y golpeó la roca con el centro dos veces y el agua fluyó abundantemente. Pero él dijo algo, ¿tienen sed? Pues nosotros le traeremos agua. Él no podía hacer eso, porque en ese momento, cuando él dice al pueblo que tienen sed y nosotros le vamos a traer agua, le estaba quitando él la autoridad, la gloria y la honra al Elohim que tanto él había servido. ¿Por qué haces eso, Moisés? Y así pasa en nuestras vidas, que el Eterno nos da a nosotros unas instrucciones y nosotros nos dejamos llevar por nuestra mentalidad de esclavo. Y no puede ser así, amados hermanos. Hay que aprender a seguir las instrucciones del Eterno. Porque si el Eterno me dice a mí, Ángela, como en muchas ocasiones en medio de pruebas me decía, levántate y adorarme. ¿Yo qué hacía? Yo me levantaba a adorarle porque yo estaba siguiendo las instrucciones de un único Dios que es digno de toda gloria y honra, que tiene el poderío. Y Moisés hizo algo que no debía hacer, llenarse él de vanagloria, una gloria que no le correspondía porque esa gloria era del Eterno, del Eterno y para el Eterno. Entonces, por su enojo y su ira, él que hace, golpea la roca dos veces. La roca da agua, por eso hay una canción que dice que el Eterno convirtió esa roca, esa peña de agua en agua viva. Pero Moisés debió haber obedecido con ese corazón contrito y humillado, sin importar la situación que el pueblo estuviera pasando, los reclamos que que el pueblo le estuviera haciendo corrijo. Él debía de haber seguido las instrucciones tal como el padre le dijo, tócala, pero no le dijo una, dos y tres veces, solamente dijo, tócala. Él como buen hijo que venía siguiendo los estatutos y los mandamientos del Eterno debió haber obedecido a eso. Entonces, cuando el pueblo ve eso, se queda sorprendido. ¡Wow! Yo me imagino que ese pueblo en ese momento se habrá preguntado y se habrá cuestionado cómo hemos podido desobedecer a Elohim, cómo hemos podido practicar chonjara, cómo hemos sido desagradecidos cuando el Padre nos ha traído de libertad a vida, nos dio maná del cielo. ¿Por qué no hemos confiado en Él en este tipo de situaciones? Pero así pasa en nuestras vidas, amados hermanos, que el Eterno nos permite situaciones en nuestras vidas y nosotros creemos que podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, que podemos blasfemar, que podemos levantar falsos testimonios contra el Eterno, de cuestionar la decisión, incluso llegar a decir en algunos momentos, si no me das tal cosa, entonces, ¿para qué me tienes aquí? Llévame, quítame la vida. O sea, la gente, nosotros como seres humanos a veces somos un poco desagradecidos, demasiado desagradecidos, diría yo. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer en este momento, amados hermanos, que nosotros no podemos volver a hacer lo que Moisés hizo. Si el Padre nos da unas instrucciones, decir que sigamos confiando en Él, tú, como buen hijo, confía, sigue confiando en Él sin importar las circunstancias, las adversidades por las que estés pasando, por las necesidades. Te lo aseguro que el Padre
aunque tú en tu momento no lo veas, Él está trabajando. Porque cuando el Eterno se queda callado es donde Él más trabaja para sus hijos, para ti, para mí. Sigue confiando en Él, no tengas miedo, porque si Él fue capaz de sacar agua de vida de esa roca, que esa roca, esa agua de vida que flotaba y que fluía de esa roca es nuestro Yeshua, ¿qué no hará el Padre por nosotros? Por eso, si nos volvemos a la palabra que no me acuerdo del versículo, cuando Yeshua estuvo en Samaria, que le dice a la mujer samaritana que si ella le da agua de, que si él le da agua de beber de esa agua que es él, jamás tendrá sed porque él saciará su sed. Y Yeshua en ese momento era esta roca de agua viva que fluyó de una roca, de una piedra. ¿Cuándo hemos visto que una piedra anteriormente hacía eso? No, eso lo hace el Eterno con su poder y su autoridad. Entonces nosotros como Israel, como pueblo escogido del Elohim, debemos de aprender a confiar, reafirmarle al Eterno que Él es Kedushá, que Él es Kadoshim, delante de nosotros y para su pueblo. Él es santo, su nombre es santo, santo, santo. Y eso debemos de hacer nosotros, glorificar el santo nombre del Abacados, porque Él es bueno, amados. Él es bueno y nunca ha dejado de ser bueno, porque cuando nosotros clamamos a Él y cuando nosotros llevamos delante de Él nuestras peticiones, el Padre nos responde. No quiere decir que lo va a hacer inmediatamente, porque las cosas del Eterno llevan tiempo, pero te lo puedo hablar por testimonio, que las cosas que tú esperas en el Eterno son mejor que las cosas que tú puedes conseguir por fuerza y voluntad propia. Traen mucho más bendición. Entonces, en la lilla 4, resulta y acontece que aquí dice que el rey de Edom, que era el rey, no quería dejar pasar al pueblo de Israel. Entonces, Monche, ¿qué hace? Antes de pedir que pase, que deje pasar al pueblo, él envía un mensajero al rey de Edom y le dice que ellos son parientes, que por favor les permita pasar. Entonces el rey de Edom no lo hizo. Pero aquí algo cambia. Sabemos que en la lilla pasada había un pueblo con una mentalidad de esclavo, pero en esta lilla 4 esa mentalidad cambia. Ellos ya no tienen una mentalidad de esclavitud, sino que estaban unidos como el pueblo del Eterno, como ese pueblo escogido. Ellos ya no decían, ellos pidieron que les dejara pasar y le dicen a él, somos parientes, pero el rey de Edom no lo hizo. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. Cuando un hermano va a pedirnos ayuda, nosotros nos negamos. En vez de ayudarles a pasar ese camino, nosotros hacemos todo lo contrario. Somos una piedra en el camino de esa persona y no podemos hacer eso. Hay que aprender a ayudar a los hijos del Eterno. Si alguien va y te pide que le ayudes a orar, a cruzar una calle, y si tú sabes que lo puedes hacer, lo haces. Entonces, mire lo que le responde el rey de Edom. Dice, ustedes no pasarán por mi tierra. Si lo hacen, yo saldré contra ustedes con la espada. Mire cómo el corazón de ese rey se endurece. Se vuelve un corazón que de una u otra manera no le permite al pueblo de Israel pasar. Entonces, ¿qué hacen los hijos de Israel? Respondieron, nos mantendremos en la carretera, si vemos el agua, nosotros no tomaremos de esa agua, pagaremos. Mire que ellos ya no decían que lo iban a pagar uno solo, sino que como pueblo lo iban a hacer. Ya había una unidad, ya había un pueblo unido, porque ellos vieron la grandeza, el poderío del Eterno, que el Eterno los había traído de esclavitud a libertad, que ellos podían confiar en un Dios bueno y agradable, que ellos no estaban solos, que ellos no estaban caminando solos porque ahí estaba el Eterno.
Él iba con ellos, delante de ellos, dándole palabras que le pudieran, eh, dándole palabra donde ellos le daban la gloria y la honra al Eterno. O sea, ellos estaban dándole palabra al Eterno, porque era el Eterno el que estaba con ellos. Pero él le respondió, no pasarán por ella. Y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Así que Edom, ¿qué hizo? No dejó pasar al pueblo de Israel. Y así hay muchos Edom en nuestras vidas. Hay que aprender también a sacar ese Edom de nuestras vidas, de aprender a tener un corazón más humilde, un corazón para el Eterno, un corazón que ayude al otro, porque recuerdan que el Padre nos dice que de este corazón emana la fuente de la vida, hay que cuidar nuestros corazones. Por eso nuestra morada, hablando la semana pasada, esta semana, corrijo, el jueves, que estábamos hablando del libro de Edom, donde habla de la caída de Edom, eh, ella nos hacía un llamado muy especial, que nosotros debemos de aprender a sacar ese don de nuestras vidas, porque ese don es que nos hace hacer cosas desagradables y actuar de una manera que al Eterno no les agrada. Por favor, hay que cambiar esa manera de pensar. Hay que tener un corazón más bueno para el Eterno, un corazón que ayude, un corazón que salte, que glorifique al Eterno, que le dé la gloria y la honra. Y en nuestra lilla 5 vamos a hablar sobre la muerte de, de nuestro sacerdote, nuestro Cohen Gadol, Aarón. Aarón muere en el monte Or. ¿Qué pasó ahí? Resulta y acontece, cuando ellos partieron de Cades, el Eterno le dice a Moisés que lleve a Aarón al monte Or, porque ahí ya llegó su tiempo de partir. Entonces, ¿qué pasa? Aarón va con Moisés y con su hijo al monte donde el padre le dijo que con su hijo Eleazar y lo llevan al monte. Yo me pregunto qué habrá sentido en ese momento Moisés y Eleazar al ver que el padre ahí ya había culminado Aarón su tiempo de servir al Eterno, porque Aarón era el sacerdote, el Cohen Gadol, sirvió al Eterno, al pueblo de Israel por 40 años, y no es fácil para Moisés y su hijo ver que Aarón moría en el monte Or. El padre le dice, quítale la ropa, o sea, las vestiduras del Cohen Gadol y dáselas a su hijo, porque hasta aquí es el momento en el que yo te permití vivir. Y el padre le dice que le quite las vestiduras y si lo dé a su hijo. Yo me imagino que muchos se estarán preguntando, ¿por qué muere ahí Aarón? Resulta y acontece que Aarón no llegó a la tierra prometida porque él se rebeló contra el Eterno. Él se rebeló contra el Eterno y ese fue de una u otra manera el precio que tuvo que pagar, morir en el monte Or. Para mí debe ser muy triste si en algún momento, eh, teniendo a mi morada, a nuestra amada Iona, y ella parte sabiendo que ha sido una mujer al servicio del Eterno, obviamente que a mí me dolería muchísimo porque ha sido una mujer que nos ha instruido en la palabra. Por eso la invitación es que si usted tiene su morada, su moré, a un sacerdote, a un pastor de una congregación y que te está instruyendo en el Eterno, pídele al Padre que cuide de él, que lo bendiga, que lo siga utilizando como ese instrumento para tu aprendizaje, porque tú quieres tener un conocimiento para servir al Eterno. Yo, eso debe ser muy duro, porque si a nosotros nos da duro perder a un familiar y a veces nos apegamos a las cosas que ese familiar ha dejado, ahorita Moisés y el hermano y el sobrino ver que muere el hermano. Después de esa muerte de Aarón, la congregación lo llora, 30 días le dan en lutos. Nosotros a veces pasamos hasta un año, 2 años guardándole luto a una persona ya fallecida. Por eso vuelvo y le repito, oren por sus por sus moradas. Nosotros
Le queremos decir a la amada Morayona que nosotros la amamos, que damos gracias al Eterno por la vida de ella, porque ha sido una mujer que el Eterno ha utilizado como instrumento para instruirnos a nosotros, para aprender y llevar su mensaje. Qué bonito es cuando nosotros podemos decir que ella no es solo nuestra Mora, sino que también es una familia en Yeshua, en el Eterno. Mora, te queremos decir que te amamos. Gracias por la bendición tan grande que tenemos Amén. de contar contigo en nuestras vidas, porque has sido una mujer procesada por el Eterno. Gracias, gracias por todo. Aquí en la ya seguimos hablando de la ley 6. Resulta que acontece que el rey de Ará ataca a Israel, ataca al pueblo de Israel, y ¿saben qué pasa aquí? Que es lo más bonito de esta lilla, es que el pueblo aprende a confiar en el Eterno. Ellos ya saben que no están solos, que tienen un Elohim bueno, que hace maravillas. Entonces el pueblo le dice al Eterno: si tú nos entregas este pueblo a mí, yo destruiré sus ciudades completamente. ¿Y qué pasó? Que el Eterno escuchó eso y el Eterno hizo eso. Y el Eterno le entregó a los Kenaní y los destruyó. Imagínense que aprendieron en medio de todas esas cosas que vivieron en el desierto, donde venían con una mentalidad de esclavo, pasaron a tener una mentalidad en el Eterno y a aprender a confiar en el Eterno. Si el Eterno hizo eso con el pueblo de Israel, ¿cuántas cosas no hará con nosotros que somos sus hijos? Muchísimas cosas. Nos dará bendición, la bendición llega. Nos dará parnasá, esa parnasá llega. Nos dará salud, esa salud llega. Cuando nosotros aprendemos a confiar y a depender de un único Dios bueno, que es el que tiene el poder, la gloria y la honra, sin importar por los momentos difíciles que estés pasando, sigue confiando en el Eterno. El Eterno tiene el control de tu vida, no tengas miedo. Él puede hacer lo que tú crees imposible, Él lo puede hacer posible. Así que, amados hermanos, síguele pidiendo al Eterno por bendición, sigue confiando en el Eterno y el Eterno hará maravillas en tu vida. No tengas miedo, sigue confiando en el Eterno. Y te lo puedo asegurar que el Eterno te va a llevar a esa tierra de leche y miel. Sigue confiando en Él. Amados hermanos, hasta aquí fue esa reflexión de la Paracha Jukka. Que el Eterno les bendiga y que tengan una bendecida y merecida semana. Shalom, shalom.